Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 57 de Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Y si estás escuchando esto, muy probablemente ya escuchaste el primer episodio de Napoleón Bonaparte, así es que te dejamos con la segunda parte de esta saga. Buenas tardes, soy Fernando Navarro. Aquí estamos de nuevo para platicar un tema del cual ya habíamos conversado en una primera parte, que es sobre Napoleón Bonaparte. Uh-huh. Se oyó como verso, pero no, fue sin querer. Muy bien, para mi fortuna me encuentro muy bien acompañado de mi querida hija Rubí Navarro, quien siempre me apoya aquí en todos los comentarios, complementa la información y hace preguntas inteligentes, que es lo mejor. Entonces, pues, aquí está ella. ¿Qué onda? Hola, papi, buenas tardes o días a todos a la hora que nos estén escuchando. Me imagino que si llegaron a este episodio, pues ya han de haber escuchado la primera parte, eso espero. Si no lo han hecho, pues sí, les recomiendo que primero vayan a escuchar la primera parte, porque si no, pues, bueno, igual como las de Star Wars, que vemos una parte y luego los orígenes, y sí, igual exacto. Puede funcionarles a ustedes, no sé. No en este caso. Bueno, además, mejor no digo nada. Probablemente, puede ser que, como dice Rubí, que en este capítulo realmente entiendan todo el contexto y digan, okay. Pero realmente el primer capítulo sí es muy importante ver los orígenes, ver pues cosas interesantes como que Napoleón por unos meses pudo haber sido italiano, uh-huh. Entre otras cosas, ¿no? Así es. Entonces, pues miren, véanlo, el orden que ustedes quieran, no vamos a andar ahí de opresores diciéndoles qué hacer. Este es un país libre. Bueno, según. Bueno, muy bien, pues entonces vamos hoy con la segunda parte de Napoleón Bonaparte. Pues este personaje, como ya vimos en la primera parte, hay mucha palabra aparte, sí, hoy. Palabra aparte. Suena, de hecho, aunque rimen, no suena chido. Suena como cacofónico, pero bueno. Vimos que este personaje pues nació para pelear, el cuate, ¿verdad? Literal. Si hacíamos una comparación entre algunos futbolistas muy destacados, ¿no? Dijimos Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, Maradona. Ellos nacieron para jugar fútbol, lo han hecho muy bien y realmente se ve que es una destreza y una habilidad nacida de ellos. Igual Napoleón nació para pelear. Para él era una delicia, para él lo revitalizaba y era muy, muy inteligente. Era un gran estratega y táctico militar. Yes, sir. ¿Continuamos? Sí, muy bien. Pues continuamos. Bueno. El 18 de Brumario fue cuando se integra un consejo donde, si recuerdan, Napoleón se hace del poder totalmente absoluto, uh-huh. Y se convierte en rey de Francia. Y digo esta fecha. Autoproclamado. Bueno, él detectó algunas vibras magnéticas por ahí que le dicen, no, ¿sabes qué? Pues es que nadie puede con esto, ¿no? O sea, realmente tú eres el que necesitas reinar de manera absoluta para llevar los destinos de la France, de la Grande France. Entonces, pues, no hizo más que cumplir su destino, ¿verdad? Como decía. Importante en esto de cumplir su destino,
él en ningún momento, él como era emanado de la Revolución Francesa, él no creía en poderes, que los poderes divinos o poderes que llegaban desde el cielo y que destinaban a alguien y que la suerte lo acompañaba y que el destino y amuletos, nada, cero. Ah, ok. Si se fijan en todo lo que es la historia, si ven libros de Napoleón, él no tenía costumbres que lo hacían muy, o digamos algunos gestos que lo hacían muy particular, ¿no? Su sombrero, Sí. su abrigo y meter su mano derecha. Inclusive en un tiempo que hubo una hipótesis por ahí de que era un dolor que le daba. No, era pose. Él era una manera de decir, ese soy yo, el que trae en la mano aquí, ¿no? Qué cura. Sí. O sea, en realidad, después salieron algunas, te digo, ya, pero no, cuestiones de ese tipo, pero en realidad era pose. O sea, ¿por qué? Porque él siempre buscaba que su vestimenta tuviera una zona donde pudiera introducir su mano y que no le estorbara en absoluto, ¿no? Era pose, definitivamente. Sí, aparte en ese tiempo sí se usaba mucho tener así como alguna pose distintiva o ser así como medio grandioso para posar, ¿no? Porque también, pues Enrique VIII o Luis XIV incluso también tiene una pose así que el piecito adelante, no sé qué tanto. Sí. Luis XIV ponía un piecito así como de, pues digamos como de modelo femenina actual, pero pues en ese tiempo era su pose. Sí, no, y aparte de incluso trae tacones en esa pintura, está interesante. O sea, era esa época, ¿no? Era esa época. Muy bien, Brumario se llamaba el mes de octubre, cuando él prácticamente se incrusta en el poder, y les digo eso porque en 1806, o sea, la Revolución Francesa no solamente fue un acto de salvajismo, no entre cortar cabezas y no, se trató de cambiar todo el sistema, de tal manera que, por ejemplo, Napoleón fue quien de nuevo se reconcilió con la religión. Dijo, no vamos a pelear con la religión si mucha gente es religiosa. Pero otra cosa hizo, que cualquier religión fuera tolerada. O sea, ahí no había cualquier creencia, es más, no nomás religión, cualquier creencia. El que quería podía creer, el que no quería creer pues no creía, y el que creía en una cosa pues perfecto, y el que no también perfecto. Total libertad de culto. Total libertad de culto. Y otra cosa, fíjate que ahorita se me vino a la mente. Los judíos, en su condición de judíos precisamente, eran ciudadanos, no eran ciudadanos, eran un grupo de judíos que estaban en Westfalia, en Francia, en España, en Turquía, en donde fuera. Pero era un grupo de judíos. O sea, todos, mira, son judíos. Napoleón fue el primero que dijo, ¿dónde nacieron ellos? No, pues aquí en Francia, pues son franceses. Órale. Les dio la nacionalidad, fue el primero que le dio nacionalidad a los judíos. Wow. Y ya después, pues, los países fueron imitando lo mismo. Dijeron, bueno, pues sí, o sea, lo que decía Napoleón es, pues si nacieron en suelo francés, pues son franceses. Pues sí. Que practiquen la religión judía es otra cosa, pero nacieron en Francia, son franceses. Son ciudadanos franceses y tienen derechos como franceses y tienen obligaciones como franceses. Más que curioso que no les dieran en otra parte sus nacionalidades. No, hasta ese momento, no, es que en muchas cosas era como, Napoleón era como un tipo muy brillante, o sea, se le venía algo como que tenía mucho sentido y lo ponía en práctica. No decía, vamos a hacer, o sea, decía, a ver esto, ¿por qué? O sea, esto está, mamón, vamos a cambiarlo y vamos a cambiarlo. ¿Cómo? La ley no, a ver. La ley no tiene que ver con las, ¿cómo se dice? El orden jurídico no tiene que ver con quién seas, con lo que tengas y con quién te relaciones. Es
eres ciudadano francés, tienes las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquiera que sea su clase. De tal manera que Francia fue el primer país que gozó de un derecho de equidad. O sea, tú sabías que si te robaban o cometía un crimen una persona muy influyente, a la cárcel se iba. Ah, ok. Fue algo también que mucha gente a veces no se explica, oye, pero ¿cómo lo seguían tan fanáticamente Napoleón? Pues, es que el tipo no se inventaba cosas, o sea, el tipo a todo mundo le hacía sentir que era igual. Por ser francés, por nacer en suelo francés, eres quien tiene derechos y eres quien tiene obligaciones y quien puede ejercer y pensar lo que le dé su gana, siempre y cuando no perjudique a una tercera persona. Claro, no, pues cómo no vas a agradar así. Y eso que les decía de Brumario, resulta que cuando la Revolución Francesa se cambió hasta el calendario gregoriano, ¿no? Es que ya los meses se va a llamar ventoso, caluroso, veraniego, Brumario era de bruma. Brumario era de bruma. No manches. Entonces, los días se seguían casi como de un orden casi decimal, cabrón. O sea, sí, o sea, así lo creían súper científico. Y Napoleón, recuerdan que les comentamos que realmente él creó la egiptología, no la creó, sino que con toda la serie de personajes que se llevó a Egipto y que les dijo y que les permitió estudiar, creó la egiptología. Pues Napoleón fue el primero en declarar que el Estado tenía que apoyar a la ciencia. El Estado tiene que pagar tiene que dar un apoyo por investigaciones, tiene que dar un apoyo por personas que tengan la capacidad para crear o tener un sistema o tener un medio de investigación o tener la inteligencia desarrollada que todo el mundo tenía. No tenía que nadar a brazo partido. ¿Sabes qué? Desde este momento tienes el Estado te tiene que apoyar. El Estado te tiene que apoyar porque tus investigaciones nos benefician a todos. Nos van a beneficiar de todos. De ahí, por ahí hay una anécdota que Simón de Laplace, que fue el primero que, digamos, que teorizó sobre la existencia de las nebulosas. Napoleón le dijo, a ver, díganle que se venga. Que venga a platicarnos, a ver qué. ¿No? ¿Cómo está el asunto? Y ya le comentó cómo Laplace, cómo se creó los planetas, el Sol, cometas, etcétera, a través de una serie de polvo estelar que giraba sobre sí mismo y que a través de miles y millones de años se creaban estos cuerpos solares. Dicen que le preguntó, ¿y aquí dónde entra Dios? Y que Laplace le dijo, no, pues no lo necesito aquí, en esta teoría. A lo cual Napoleón le dijo, nada. Le siguió explicando. Dijo, Dijo, oye, qué súper interesante, ¿sabes qué? Pues te vamos a apoyar, tenemos que ver que esto se divulgue porque tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Órale, súper pragmático, pues. Pragmático, como no te imaginan. El caso es que en 1806 Napoleón dijo, a ver, vamos a quitarnos de cosas. Por andar casi queriendo ser tan súper radicales, ahí andamos inventando que el mes ventisco, el mes caluroso, no. Igual vamos a seguir con el calendario gregoriano, porque ese lo sigue todo el mundo y no vamos a andar con confusiones extrañas de convertir, cosa que no habían hecho, por ejemplo, los rusos, porque como los rusos eran ortodoxos, entonces ellos, pues el Papa Gregorio, pues ellos no lo reconocían, ellos reconocían al patriarca, entonces ellos seguían
con el calendario juliano, de ahí de que en fechas la revolución rusa. Sí. Sí. Es ¿Te cierto. acuerdas? Sí, nos platicaste precisamente en el de los Romanov, que tienen como 2 meses menos o algo así, ¿no? Exacto, porque van atrasados como en el atraso que tenía el calendario juliano, que ya no lo siguen. O sea, también ya los soviéticos, los rusos dijeron, ya. No, vamos a... Ya establecimos nuestro punto, ya. Ya estuvo, ya. Eran más de casi 1000 años o más, o casi 2000, casi 1000 años de ese tema. Muy bien. Napoleón se instala en el poder y en ese tiempo, les comento esto porque más adelante se va a tener que aclarar. Uh-huh. Él, cuando anduvo en la campaña de Egipto, él ya se había casado. Ya se había casado con esta Josefina. Y Josefina, pues como que era traviesona. Y pues le pone los cuernófonos al compa y se da cuenta. Napoleón, pues se da cuenta porque... pues sí, todo el mundo estaba con los ojos encima de ella, ¿no? Y aún así, cuando es nombrado emperador, él nombra a Josefina su emperatriz, pero hagan de cuenta que pues él le quedó esa espina. En realidad la amaba. Él amaba locamente a Josefina. De hecho, le compró una mansión muy famosa, ahorita no recuerdo bien su nombre. Es Malmoisán. A lo mejor ahí está Lalo Borbolla, Sam Borbolla, diciendo es esta. Pero ¿qué quiere decir o cómo se escribe? Se escribe es algo como de, ¿no se escribe maizón? Algo de maizón, como tipo Mademoisine. Okay. Mademoisine. Ya. Entonces no sé. Entonces era realmente pues una supermansión que le compró y ahí vivía ella, y ya viviendo ahí pues le puso los cuernos con un soldado muy carita, hasta eso. Bueno. Tenía sus buenos gustos. Entonces Napoleón aún así la seguía amando. Y menciono esto como les digo, porque más adelante se va a presentar un tema. Ok. Napoleón estaba hay unas fotografías, pinturas, donde él está, no sé cómo nombrarlo, elegantísimamente ataviado como emperador, elegantísimamente vestido, y realmente llama la atención, pero no le duró mucho porque él tenía que ir a pelear. Sí. Era su chamba. Y él no estaba de adorno. Entonces, resulta que en el año 1805, él ya había tomado algunas determinaciones respecto al centro de Europa, que no les cayó nada bien. Y yo no sé, este cuate que aparte es un advenedizo, porque para ellos los Borbón eran los que deberían estar reinando. Claro. Entonces, pues, ¿qué estaba haciendo él ahí? O sea, era un tipo que empezó a caer mal en la escena europea, porque decían, él no tiene que estar ahí, y tenemos que ver la manera de fastidiarle la vida. Entonces, él ya... La envidia, mano. La envidia. Él ya había sido, cuando fue nombrado general, él ya había luchado ya en Italia. Y en Italia, él se nombra emperador también de Italia. O sea, eso fue en Milán. Y ya dijeron, no, espérate. Y dos ejércitos, empezando por los rusos. Los rusos siempre fueron muy poderosos, siempre fueron un imperio muy poderoso por la extensión. Y los austriacos. Los austriacos en ese tiempo pues eran parte del Sacro Imperio Germánico. Romano-germánico. Entonces, pues
atacan una zona, no atacan, sino se posicionan en algunas zonas del norte de Italia, que Napoleón decía, eso ya no se los voy a permitir. Y se genera una batalla. Una batalla que él la creó y fue una batalla genial. Es más, dentro de las 3 grandes batallas de la humanidad, las 3 más grandes, está esa. Está la batalla de Gaugamela en el 331 por Alejandro Magno. Sí. Está la batalla de Canas, donde Aníbal Barca, ¿no? Exacto, Aníbal Barca. Donde Aníbal Barca literalmente aplastó a los romanos en el 216 antes de Cristo, o sea, y la batalla de Austerlitz, donde Napoleón en proporción 2-1 venció al Imperio Austrohúngaro, perdón, a los austriacos con Francisco I. Ajá. Y a Rusia, que en ese tiempo el rey era el zar era Alejandro I. Entonces, es una batalla muy, digamos, muy, iba a decir heroica, pero no, más que heroica, fue muy bien planteada. Como Napoleón les hizo creer que haría un movimiento, generó otro. Una de las leyes de la guerra, inclusive lo pueden ver en el arte de la guerra, es ponte siempre en lo alto. Claro, para poder ver a los demás. Y puedes visualizar por dónde. Y lo que hizo Napoleón fue al revés. Le dijo, no, déjenos que tomen ahí la zona alta. Y atacó unos flancos. Luego su cuñado, tenía un cuñado muy audaz, Joaquín Murat, su cuñado Murat. Ah, ok. Murat era muy audaz, era un tipo que se lanzaba con caballería, con todo, era muy suicida, digamos. Le abre un franco y el otro ya lo habían cerrado en pinza, el ejército de Napoleón, y cuando hay bruma. Ah, ya. Hay bruma, era el 2 de diciembre, era en pleno invierno. Entonces, cuando ya los franceses hicieron la maniobra como si estuvieran huyendo, como si estuvieran retrocediendo. Y se deja ir el ejército ruso-austriaco. Y los reciben a cañonazos y a golpe de bayoneta, o sea, prácticamente los licuaron ahí, ¿no? Entonces, ay, y fue una batalla, duró 3 horas, fue sencilla para Napoleón, le salió todo lo que planteó, hicieron todo lo que él creyó que iban a hacer, y aparte a sus mismos generales, a sus mismos oficiales les mostró, o sea, le decían, entonces aquí vamos a hacer esto, no, vamos a hacer esto otro. Entonces como que decían, bueno, tío, ahí como que le gusta llevar la contra, ¿verdad? Como que le gusta hacer las cosas a su modo. Mira, nomás se hizo emperador y ahora sí ya quiere hacer las cosas a su modo, ya quiere hacer las cosas al revés. Pero no, lo que pasa es que él era inteligentísimo, él siempre pensaba hacia adelante qué es lo que podría hacer el ejército contrario y qué podía hacer su propia gente. Ahora, Napoleón estableció un sistema de cuerpos, o sea, él no llevaba el montón del ejército, no, él creaba cuerpos, que cada cuerpo tenía sus médicos, tenía su mariscal de campo, tenían su propia zona de movimiento, tenían muchas cosas independientes y aparte traían siempre equipo ligero, o sea, él no decía, ¿saben qué? Donde estemos, ahí nos vamos a suministrar, no vamos a andar cargando las mochilonas. Ajá. Y aparte su ejército avanzaba 1.2 metros por segundo y no los
acostumbrados 70 centímetros o 0.7 metros por segundo, o sea, era casi el doble. Entonces, siempre Napoleón desconcertaba porque si tenían un grupo allá, de repente ya lo tenían acá. Y, ¿cómo le hizo? ¿Dónde lo apareció? Órale. Hay un libro que les recomiendo inclusive de Robert Greene, por aquí lo tenemos, que se llama El arte de la guerra. ¿Se llama igual que el de Sun Tzu? No, perdón. Se llama 33 estrategias de guerra, algo así. Ah, sí, lo he visto. Entonces, y de ese libro, yo creo que como la tercera parte se refiere a Napoleón. Literalmente. Se habla de muchos otros guerreros, pero Napoleón, yo creo que de las 33 se lleva unas 10, 11 estrategias. Y ya, ¿qué pasó con esa batalla? Fue, pues, prácticamente triturado el ejército. El que se pudo recuperar fue inmediatamente, o el que tuvo que retirarse con todas las molestias que esto le causaba, fue el zar Alejandro I. Pero esto tuvo una consecuencia. Ahí, Francisco I, él dijo, yo nomás voy a reinar sobre Austria, y los demás estados los dejó huérfanos. Entonces, en ese momento, ahí va Napo. desaparece el Sacro Imperio Romano-Germánico. Ahí desaparece. En ese momento, o sea, Napoleón no solamente ganaba guerras, hacía movimientos que realmente provocaban que hubiera cambios en Europa. Él realmente cambió Europa. Es más, hay quien afirma que él modernizó a Europa. Prácticamente le enseñó a pelear con guerras modernas. Tuvo que hacerle aprender a los pueblos a pedir cuentas a sus soberanos. Wow. Y hacerle sentir a los soberanos que no podían ir sobre la población nomás porque son divinos. Más porque pueden. O sea, a partir de con él empezó ese movimiento, muchos de ellos así de manera tranquila, de no nos corten la cabeza, ya mejor sí vamos haciendo así jale, porque él mostró el poder que tenía la unión del pueblo con su gobierno. Aparte se me hace como muy poderoso que después de la Revolución Francesa, precisamente que la gente estaba harta de la monarquía, se echaron a María Antonieta y a otro güey, Luis XVI, y la gente estaba harta, y aún así llega Napoleón años después y se hace rey de Francia, y ahora sí la gente sí lo quiere, o sea, otra vez monarquía, pero ahora a él sí lo querían, o sea, se nota pues que sí hace la diferencia que tú demuestres que traes otras intenciones, que le des su lugar a la gente, que realmente hagas cambios, o sea, sí se me hace sorprendente pues que la gente estaba tan harta y aún así, porque en ningún momento, o sea, cuando él fue coronado, que se puso la corona, fue porque llegó a un acuerdo con el Papa, donde le dijo, mira, yo le he dicho al pueblo, cosa que es cierto, que yo no tengo ninguna ascendencia divina, ni que fui designado por Dios. Entonces, te invito a estar presente y a llevar a cabo la ceremonia, pero yo me voy a poner la corona. O sea, porque yo no soy elegido de Dios. No soy elegido por Dios. Simplemente, o sea, esa es la razón. Muchos dicen, despreció al Papa. No, o sea, no. El concepto era que él decir, ¿saben qué? Espérense. Es como un soldado. Yo me voy a poner mi propio casco. No voy a ir a que me vaya y me lo ponga el obispo. Ponme mi casco de guerra, ¿verdad? No, pues eso fue el movimiento. En 1800, pero él también traía atravesado otros estados. Él se peleó con Prusia. Prusia por alguna razón le caían mal los prusianos, nunca se entendió eso por qué. Y en la batalla en 1806, en la batalla de Jena, se los tronó. Luego, en una batalla entre Prusia y de nuevo Austria,
que se llamó Auerberg, los tronó. O sea, cada batalla la ganaba. Y entonces, pero ya llegó un momento en que dijo, él no se enfrentaba a Inglaterra. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo a través del mar. Y sabía que la Gran Bretaña era una potencia marítima. Claro. Tan así era que él llegó un momento en que un país que fuera riquísimo como fue España, pues ya no tenía la riqueza que tenía antes. Entonces ya prácticamente lo mandaba a Napoleón. Y en 1805, cuando fue la batalla de Austerlitz, le demandó a España que se uniera con la flota francesa y atacaran a la Gran Bretaña. Fue cuando la famosa batalla de Trafalgar, que los derrotó el almirante Horacio Nelson, y que pues le costó la vida, inclusive por ahí lo platicamos en la de los francotiradores, que un francotirador francés se lo tronó. Órale. Entonces ganó, pero llegó a su patria dentro de un barril de whisky para es que cierto. no se descompusiera. Pinche Nelson es la onda. Él es el que está precisamente en la plaza de Trafalgar, en una columna grandísima, ¿no? Claro. Y también él está enterrado en... Él está en San Pablo. En la catedral, sí, es cierto. Es cierto. Llena él era católica. Sí, es verdad. Está llenísima él no estaba en la de Westminster. Porque él era católico y él está precisamente en la de San Pablo, ¿no? Sí. Pues en la batalla de Trafalgar les pusieron una torteada. Y también en ese momento a Napoleón le creaba como distracción el tener colonias en América Latina. Por eso es que en 1804 se independizó Haití. Haití fue el primer país de América que se independizó. Es el más pobre de toda América. Chale. Pero fue el primero que se independizó, porque Napoleón no quería saber nada. No. Oye, que se andan independizando. Sí, diles que sí. Sale. Adelante, sale. La que sigue. O sea que si en ese entonces México le hubiera dicho así como de, oye, ya no queremos a los españoles aquí. Era diferente, porque era colonia española. Bueno, eso sí. Era colonia española. Acá era colonia francesa, igual que Luisiana. Cierto. En 1804, Estados Unidos compró Luisiana en $1.4 por kilómetro cuadrado. Fuck. O sea, ya quisiera yo un terreno así. O sea, lo que querían Napoleón era, oye, que sí, véndeselos. No querían nada con las colonias. Y por eso está Luisiana todo afrancesado. Todo afrancesado. Ya ves, la capital, Baton Rouge, luego Luisiana, que era por Luis XIV. Pues sí. ¿Y ¿dónde es el festival Luisiana? No. Bueno, Nueva Orleans. Sí, Nueva Orleans, exactamente. O sea, es totalmente, como dice Rubí, afrancesado. De hecho, Quebec, en Canadá, se habla francés e inglés. Es como una ley. Tú no te acuerdas definitivamente porque ni siquiera lo viviste, pero a principios de los 80 hubo un referéndum donde era ya tanta fricción que dijeron, a ver, si se quieren hacer franceses, pues vamos a ponerlo a referéndum. Y ganó que permanecieran siendo canadienses. O sea, realmente estuvo a punto Quebec de separarse de Canadá. Imagínate. De hecho, ya ves que estuve yendo clases de francés. La maestra, nuestra maestra vivía en Quebec. Y sí dice que Quebec, o sea, es como otro mundo dentro de Canadá. O sea, que fuera de Quebec la gente dice así como los quebecuas están locos. O sea, viven en su mundo, pues. Esa es la razón. Ellos se sienten como franceses yo supongo que a lo mejor si se hiciera un nuevo referéndum, que ya ni siquiera lo han buscado, y ese fue un referéndum como
como algo definitivo, como diciendo, ok, les vamos a dar esta oportunidad única. Ujú. Entonces ya, pero yo creo que si se volviera a hacer, yo supongo que a lo mejor hasta se andan separando, se andan afrancesando. Ande, güey. Puede ser, o sea, porque sí hay un orgullo, un profundo orgullo de ser casi franceses, o pertenecer, o haber sido colonia francesa. Entonces, Qué cura. van que desde el 80 para acá, pues imagínate, casi 40 años ya mucha gente ya cambió ya ha vivido como viendo dos idiomas diferentes, Ujú. viendo muchas tiendas con letreros en francés. Entonces, pues puede ser, ¿no? Pero es una suposición. Yes. Entonces, Napoleón, pues prácticamente ya tenía avasallado a España. Y como perdieron en la guerra en la batalla de Trafalgar, en 1807 dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer vamos a crear una, ¿cómo se dice? Como una, vamos a cerrar fronteras, vamos a cerrar filas, Ujú. vamos a hacer a no permitir que la Gran Bretaña venda o compre productos. Vamos a crearles un cerco. Sí. Entonces, un cerco, pues, diplomático, Ujú. porque era no permitir que ingresaran a Inglaterra, o que Inglaterra no saliera de su zona, pues, del Canal de la Mancha y de la parte sur. Sí, sí, Pero, sí. ¿qué pasó? Pues que los portugueses dijeron, ¿qué pasa? O sea, nosotros tenemos mucho intercambio con ellos, mucho intercambio comercial. También no nos jodas tampoco. Nos mandaron a freír espárragos, y Napoleón, con la autorización forzada de España, penetra en Portugal y derrota a Portugal. Pero fue para Napoleón una especie de Vietnam. ¿Están así? Tan así. A la O sea, madre. En ese momento, Fernando VII era el rey, y lo hicieron abdicar para que estuviera Luis, el hermano de Napoleón Bonaparte, fuera el rey de España. Oh, órale. Entonces, pero había un rey que era Carlos IV. Ujú. Él sí lo quería la gente española, pero a Napoleón le valió 5 kilos de pura fregada y lo impuso. Y entonces hubo una oposición como jamás recibió Napoleón en algún país europeo. Se le llamó inclusive la Guerra de Independencia de España. La Guerra de Independencia. Es más, hubo el sitio de Zaragoza donde se dio una heroína que no recuerdo ahorita su nombre, que duró 14 meses el sitio, hasta que lo pudieron someter. Y si se acuerdan, Goya, hay unas fotos hay unas pinturas de Goya donde se ven unos soldados franceses disparándole a gente inocente que está levantando los brazos así. Y fue Goya, Francisco Goya, de Goya, hizo muchas litografías y muchas pinturas acerca de esta digamos, esta lucha heroica de los españoles. Claro. De que decían, no, ¿con qué? ¿Y qué pasó? Que en la Gran Bretaña, pues, participó, ¿verdad? Envió a uno de sus grandes soldados. Ajá. Sus grandes, y los empezó a organizar en guerrillas, y le estaban aunque Napoleón no estaba en España, le estaban poniendo una revolcada. Entonces hubo una batalla, Balsea, creo que se llama, que le ganaron al ejército de Napoleón, cosa
inaudita, ¿no? Porque nadie le ganaba a Napoleón, Sí. además. Su gente decía, oye, que el emperador en tal parte, a ver cuántos gana, como si tuvieras un equipo invencible. Haz de cuenta, es una comparación chuscona, ¿eh? Como si fuera el Real Madrid, es que a todos les ganó 1-0, 2-0, 3-0, 4-1, empató de pura casualidad, pero equipos que diario estás acostumbrado que diario ganan. Así Napoleón, su gente estaba acostumbrada que a donde iba a pelear, ganaba. Y acá sí le están poniendo una revolcada. Sí estaban, vamos, sí estaban dando la batalla, pero ahí sí les ganaron. Pero le estaba costando mucho a Napoleón, ¿no? Eran ingentes cantidades. Y aparte, los españoles se dieron a la tarea de crear verdaderamente actos de terror entre los soldados franceses. O sea, actos despiadados, verdaderamente animalescos. Pues los franceses los imitaron, o sea, cortarlos en pedazos, dejarlos con las vísceras de fuera y aventarles perros para que se los tragaran, empalarlos, cortar cabezas. No, o sea, los peores horrores que te puedas imaginar, los españoles lo estaban practicando con los franceses. O sea, era prácticamente también una lucha psicológica. Sí. Ay, güey, y me imagino que también ya era algo medio desesperado, ¿no? Así como de cómo... Pero era porque realmente decían, no te vas a apoderar de nuestro país nomás porque te dio la gana y porque pusiste un rey pelele que no. Entonces fueron unos años de lucha que prácticamente Napoleón salió de ahí y no ganó nada. O sea, no obtuvo nada. Lo único que obtuvo momentáneamente fue que los portugueses salieran hacia la Gran Bretaña porque pues no iban a pelear contra el ejército de Napoleón. Uh-huh. Pero pues, regresaron. Pero por ellos empezó. España le permitió por su debilidad de su ejército. Pero la realidad es que los españoles, como dijo Napoleón mismo lo mencionó, dijo... Ajá. Todos los españoles lucharon y se comportaron como uno solo. O sea, había una cohesión, había una mentalidad, había una, Pues una determinación también, ¿no? Una determinación, exacto, esa es la palabra. Una determinación a que no iban a tomar su patria nomás porque se les puso, ¿no? Claro. Se va Napoleón y... ¿Saben quién era el comandante que había enviado a la Gran Bretaña? Wellington. Oh. El mismo que después pues, volverían a encontrarse. Wellington era un tipo muy listo. Y él organizaba a los españoles. De hecho, Wellington perdió 4 batallas con Francia, pero él... en España. Uh-huh. Pero él sabía que así era. Él se trataba de desgastar al enemigo. No se trataba de generar una lucha donde lo fueran a despedazar, ¿no? Era pum, te pego, corro. Era una guerra de guerrillas, literalmente, ¿no? Uy. Hasta que salió Francia. Salió de España y dijo, bueno, pues los vamos a dejar, para que vean lo que se siente no estar con los franceses, claro. Luego van a querer regresar con uno y ya no los voy a yo querer. A ver si cuando quieran regresar, a ver si los admitimos, Pero bueno, cada quien escoge su destino. Ya regresa de España Bonaparte y ya para ese momento ya tenía él en lucha a Rusia. Rusia dijo, es momento de atacar. Y tanto prusianos como rusos uh-huh. Atacan en 1807, a finales de 1807, a Napoleón. Y en una batalla donde otra vez hay una lucha entre los cuerpos de la caballería. Uh-huh. Murat
se distingue por haber penetrado una línea completa que le abrió la brecha a Napoleón. O sea, Murat era su cuñado de Napoleón, pero era un tipo muy audaz. Se vestía medio extraño, o sea, era un tipo que si ven algunas fotos dicen, ¿de qué está vestido? O sea, pantaloncillos de guerra, pero rayados de blanco y negro. O sea, él se vestía como que mascara, ¿verdad? O sea, era tipo rarón, o sea, pero pues con estilacho. Entonces Napoleón no le decía, ay, güey, ¿de qué andas vestido, cabrón? Y un día llega vestido del pájaro de Plaza Sésamo. Ándale. Ay, está bien. ¿De qué andas vestido? Del pajarote. Plaza Sésamo. O de la pájara Peggy. Amigos y amigas. La pájara Peggy. Nunca nadie lo conoce, pero bueno, yo sí la conocí en los 70s. en un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio. Ah, ok. Y dice, así, bueno. Chicos, chicas. Muy bien. Como anduviera vestido, pero él daba resultados. Entonces, zar Alejandro I tenía un general muy bueno, se apellidaba Kutuzov. El mariscal Kutuzov era muy determinado, o sea, perdían aquí y regresaban, y perdían y regresaban, y perdían y regresaban. Entonces llegó un momento en que pierde la guerra, pero estando ahí cerca de Polonia, a Napoleón lo atrae una señora que se llamaba María Waleska. En ese tiempo Polonia era como de 4 países diferentes. No existía Polonia como país en sí. Es más, Polonia existe como país por Napoleón, porque se lo arrebató a Prusia, a Rusia, a el imperio austriaco, y era parte de un país que también se llamaba Sajonia, que desapareció. Okay. Sajonia ya no existe, dejó. Entonces, salud. Salud. Gracias. Unifica a Polonia, y en ese momento pues los polacos tenían muchas esperanzas, ¿no? De, oye, se me hace que aquí vino nuestro libertador, mira, Napoleón, y estaba una mujer muy bella, por cierto, van a ver las fotos, se llamaba María Waleska, y a Napoleón pues luego se le hizo agua a la boca, dijo, ay mamá, qué belleza, y ella pues de pronto no, cuate, ella estaba casada. Ah, ok. Entonces, pero los polacos decían, oye, güey, pero es que le gustó a Napoleón, dile que se acerque y que le haga cuchicuchi, porque nos conviene, cabrón, nos conviene que se acerque con él. Sí. Ay, cabrón. Entonces, el marido le da chance. Dice. ¿Otra vez le dan chance? Dice, ¿sabe qué? Lánzate nomás 2 cosas. Si duermen juntos, no dejes que se te acerque. Está bien. Y si empieza con travesuras, nomás la puntita. Está bien. O sea, el cuate consintió. Y ella era realmente muy bella. Pues ya la traía prácticamente en las batallas, ya. Vente, vamos para acá. La traía por todos lados, él trayendo a su amante, que no le pesaba porque... Pues ya le habían puesto el cuerno. Entonces ya, para que sepa Josefina. Entonces, en 1809, resulta que María Waleska le dice, ¿sabes qué? Pues estoy esperando un niño. Y Napoleón se quedó de a 4 porque él creía que era estéril, como él tuvo buenos revolcones con Josefina, pero ella ya había tenido familia y él nunca la embarazó. Entonces dijo, pues yo quiero decir que yo soy el que... Yo soy el culpable aquí. Yo soy el que dispara puras de salva, ¿no? Entonces, resulta que la embaraza y dijo, cabrón. Ahora sí. ¿Entonces qué? ¿Cómo está el Pepe? Pues la devuelve a su casa y pues con cuidado, con cuidado. Y sí, ella tiene un hijo que no le puso Napoleón.
Pero ya le quedó a Napoleón la inquietud. Dijo, pues es que yo sí puedo tener herederos. Y en 1810 llega con Josefina y pues le expone la situación. ¿Sabes qué? Llega ahí a Malmaison y le dice, ¿sabes qué? Por el bien de Francia, o sea, él habla de por la gloria de Francia. Él se puso a hacer cuentas. Ella era mayor que Napoleón. Ok. Entonces, ella ya tenía 46 años. Él iba a cumplir 40. Entonces, él sabía que ella ya no... Pues ya difícilmente, ¿no? Se iba a embarazar. Uh-huh. Y él ya... De pronto como que se había hecho a la idea de que no iba a tener un heredero directo, pero en ese momento dijo, pues sí. Pues ya, ahí está. Lo voy a tener. Y ya le dice a Josefina, mira, por la gloria de Francia es mejor, porque voy a poder crear ella le hizo el Pancho mundial, ¿no? En algunas lecturas no dice que se separaron de manera amistosa, pero en un par de lecturas por ahí dice que le hizo un Pancho, no así, no, que me voy a morir sin ti, pero finalmente quedaron en buenos términos. O sea, él le dejó la mansión de Malmaison y le dejó, pues, para que gastara un millón de francos al año, o sea, un milloncito. Ay, pobrecita. Sí, pues pobre, pues yo entiendo pues el dolor y todo eso, pero pues así era la cosa. Entonces ya Napoleón dice, no, me tengo que casar, cabrón. En ese momento, él, como había derrotado a Francisco I de Austria, le pide la mano de su hija, María Luisa. 18 años tenía la morrita, como dicen los chavos, la morrita. Entonces, pues como que dicen, oye, ¿cómo ves este güey? 18 de 40 años, quiere esta muchacha de 18 aparte, pues es nuestro enemigo. Pero Francisco I dijo, pues... no es mala idea, pues es el emperador de Europa prácticamente. Sí, o sea, no manches. Yo creo que... Aparte que, o sea, imagínate, le dices que no y qué va a hacer el güey. Sí, o sea, se nos viene encima. Entonces, pues, María Luisa no quería. Y, pero su papá le dijo, te vas a casar con Napoleón. Y, hay boda porque hay boda. La muchacha no tuvo más remedio que viajar hasta París y ahí se encuentra con Napoleón. Fíjense que en una lectura que tengo por aquí, un libro que se me olvidó acercarlo, uno color rojo de esas series que salen muy económicas, que salen varios libros, ok. Uh-huh. Dice que ella lo detestaba, pero pues es la única ocasión que he visto. En lo demás no dice que lo amaba, que lo adoraba con todo el corazón, ¿no? Uh-huh. Pero aceptó ella su destino y sí le en su noche de bodas, porque es algo muy típico que entre reyes, me acordé de una vez de cómo en qué términos se hablaban. Cuando se casó César Borgia, por ejemplo, uh-huh, pues salió de la ¿cómo se llama? De la habitación. Uh-huh. En la madrugada y ¿qué onda? ¿Cómo te está yendo? César dijo, yo he roto 7 lanzas, o sea, era el término para decir, me aventé 7 sin sacatito. Ese era su término, ¿no? Y acá, Napoleón, pues igual, noche de bodas y pues sale, y dice, ¿cómo le está yendo a su majestad? Muy bien, muy bien. Muy bien. De hecho, pues yo ya había hecho mi jale y me dijo que quería más. Sópilas, pues su majestad, hacer lo suyo. Hay que cumplir. Puro vato hablador ahí. Ya es como somos los hombres, ¿no? El cemental, me decían en el barrio, me caía muy gordo, ¿eh? No me anden diciendo cemental. Pero mira, bien tercos, ¿ja? No. Pero, bueno, en fin. Entonces, pues la embaraza efectivamente y tuvo un hijo. En 1811 nace Napoleón. Ahora sí. Que fue Napoleón II y que lo llamó el rey de Roma. Dijo, él va a ser el rey de Roma. Va a iniciar con el pie derecho, cabrón.
Wow. Va a iniciar con el pie derecho. Vamos a terminar en 1811, la vida de Napoleón. Y se viene lo más difícil de su existencia y lo más interesante que le haya sucedido a la France. Hablando de eso, él a su ejército le llamaba el gran ejército, ¿no? Ajá, Gran ajá. ejército. Él no le decía, no, pues el ejército, no, el gran ejército, ¿no? Le grand, Ejército. no recuerdo, pero era el gran ejército. Él siempre le decía a su ejército, el gran ejército, el gran ejército. Ujú. En el siguiente capítulo se los vamos a mencionar ya como, y ya hablamos también sobre algunos de los personajes que participaron ya más, de manera más rotunda. Vamos a platicar de cómo sus enemigos tuvieron que aprender a madrazo limpio que Napoleón no era cualquier tipo y que había que hacerle la guerra de modo diferente, porque él no peleaba como todo. Es más, de hecho, en algunas batallas como en la de Ulm, trataron de que él busquen la manera de que no se acerque. Ataquen flancos, ataquen aquí, pero que él no se acerque. Que por cierto, para variar, Murat en la batalla de Ulm hizo una carga de caballería que tronó una parte de un regimiento y los dejó todos descontrolados, y Napoleón pudo hacer algunas cosas. Wow. Ese compa era KTM, le gustaba la... También era clave de su éxito, en cierto modo. No precisamente, porque Napoleón de todos modos, con él o sin él, es más, él un tiempo lo nombró rey de Bohemia. ¿Va? Su hermano Luis, el hermano de Napoleón, era rey de Bohemia. Entonces, cuando lo nombra, lo manda a España, entonces al que se trajo fue a su cuñado. Ah, A ok. Murat, a Joaquín Murat. Ahora tú vas a ser el rey. Entonces no siempre estuvo a su lado, pero cuando estaba, se hacía sentir. O sea, se desquitaba a los francos que se ganaba el compa, ¿no? Bien. Entonces, hoy dejamos por aquí nuestro segundo capítulo y los invitamos a escuchar el tercero, pero primero escuchen el first one. Escuchen el primero para que sigan la secuencia de cómo ha sido la vida, obras y milagros de Napoleón Bonaparte. Sí, también ahí en ese hablamos pues de su estatura, que es de las cosas que más se hablan sobre él, como Sí. de lo que más se especula y todo eso. Y sí, pues pensamos que iba a ser en 2 episodios, pero Sí, al comenzar, bueno, antes de comenzar me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí van a tener que ser 3. sí. Pues sí, mira, vale la falta pena. muchísimo, falta mucho, y es verdaderamente muy interesante lo que sigue. Realmente y tendría que comprimirlo así como para finalizarlo. Bueno, ya, ¿sabes qué? Pues ahorita lo finalizo y nos íbamos a quedar con una serie de eventos muy relevantes, contándolos de manera muy superficial por tal de terminar. Entonces, pues no es ese el objetivo, ¿no? Sí, y aparte, pues Napoleón es un gran personaje. Entonces, pues creo que van a entender ustedes que le demos ese tipo de honor, pues que es el primer tema del que tenemos 3 episodios, pero vale la pena. Todo por ti, Napo. Napo. Por esta. Bueno, entonces antes de finalizar, nada más unos saludos, claro que sí. El primero es para Talía Cano, que nos ha estado comentando en YouTube y viendo pues desde el primer episodio también. Muchas gracias, Talía, y por estarnos escribiendo también pues desde el primero. O sea, dice que nos ha estado siguiendo desde el principio y pues muchas gracias. También para Ana Limón Contreras, nos escribió por Instagram y nos dio un buen consejo y
pues sí, un tip que sí, pues es importante. Okay. Y dice que, bueno, aparte ella está iniciando su podcast también con su amiga, se llama Limonada con Coco. Por si lo quieren ir a escuchar, está como muy, muy light, muy, pues las dos tienen como mucha personalidad y se me hicieron muy amenas. Entonces ahí tiene su podcast por si quieren ustedes ir a escucharla. Y por último, para Iván Molar Rochín, que se puso a ver varios videos y nos ha estado comentando mucho. De hecho, parece que se puso al corriente así como muy rápido. Y casi, no te miento, o sea, creo que realmente es la persona que más nos ha comentado ya ahorita, porque me llegan muchas notificaciones de que él nos comenta. Entonces casi siento que episodio que ve nos comenta. Y no solo así como algo X de ay, saludos. O sea, de cada episodio ha estado elaborando en sus comentarios y complementando y así. Y pues qué chido, Iván, o sea, señal pues que también lo has disfrutado lo suficiente para inspirarte para hacer eso, ¿verdad? Y enseñarnos algunas cosas que ignoramos. Muchas gracias, Iván. Sí. Pues muchas gracias a los tres. Hay también una chica que trae, se ve en su perfil como color rojo. Sí. No recuerdo cómo se llama. Laura, pero ella ya la hemos saludado. Sí, bueno, lo que pasa es esto, que en el video... que todavía no sale. ¿Cómo no? O sea, si ya lo comentó, como que no ha salido. Sí. No, perdón. El de la... ¿cómo se...? El de genética. El de genética. El de genética hace un comentario acerca de los de Francis Crick y Wilson, donde habla de cómo estuvieron a punto de descubrirlo otras personas. A ella habla específicamente una persona. Y bueno, dije, vamos a hacer un video corto sobre eso, porque hace unos 8 años leí un libro que se llamaba El Capellán del Diablo. Uh-huh. Ese libro es de Stephen Hawking. Ok. Perdón, Richard Dawkins. Richard Dawkins, perdón, de Richard Dawkins. Y habla de cómo cuando ellos descubren la hélice, cómo algunos casi se arrancaban la cabeza porque decían, este par ni siquiera son serios, no tienen... ¿Cómo pudieron haber logrado esto? Entonces, quiero platicarles sobre ese tema porque sí, hablamos siempre, que los descubridores de la ADN y estos grandes personajes, pero en el medio científico no crean que siempre estuvieron así muy cobijados, que digamos. De hecho, al contrario. Ok, entonces ameritará un episodio, un chisme express más bien. Un chisme express, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues bueno, entonces gracias por llegar al final de esta segunda parte de Napoleón Bonaparte. Y pues nos vemos entonces en el siguiente episodio, que es ya ahora sí la conclusión y otras partes muy interesantes de su vida. Y pues no se olviden de suscribirse, compartir, dejarnos like, comentar, que todos sus comentarios nos ayudan bastante. Es correcto. Gracias por todo. Gracias. Y nos escuchamos el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.